Buenas tardes. Arratsaldeon. Muchísimas gracias a quienes estáis en esta sala, que casi la habéis llenado, qué ilusión. También saludar a la gente que esté conectada al streaming de Fundación La Caixa, creo que tengo que mirar allí. Un beso. Y bueno, recordaros a todas y a todos que, para quien no lo sepáis, que esta segunda sesión de este ciclo, Letrerías que Ilustro, nació precisamente para celebrar los 5 años del Festival Literario Letreridas, que justo hace unos días, el sábado, clausuramos, que fue una belleza de festival, por donde pasaron 10 autoras. Y, bueno, pues queríamos celebrarlo haciendo un ciclo que mirara, que atendiera a otras disciplinas, más allá de lo literario, que pudiéramos, bueno, pues juntar a referentes artistas que vinieran del audiovisual. Tuvimos en septiembre una sesión sobre series con las hermanas Vilapuig. Hoy tenemos una sobre cine, que ahora os hablaré de las invitadas un poquito. Y en diciembre, bueno, ahí tenéis las citas, apuntad en vuestras agendas, por favor, la del 14 de diciembre, que estaremos con María Herreros y Conchita Herrero. Por supuestísimo, volver a dar las gracias al programa Innova de Fundación La Caixa y Fundación Caja Navarra, gracias al cual, en colaboración con el que hemos podido desarrollar este proyecto. En ese sentido, también agradecer a todo el equipo humano de Fundación Caja Navarra, a Quique le mando un beso, a Raquel, a Irene, a Xavi, que es el técnico de esta tarde, a todo el personal que trabajáis aquí, que hacéis las cosas tan fáciles. Y bueno, también, bueno, hoy quiero, bueno, aunque le voy a dar paso a Mayalen Beloki para que introduzca a las invitadas, quiero decir que tanto a Esti, a Isabel y a Mayalen, que es un lujo absoluto teneros hoy aquí. Tenemos muchísima suerte de poder contar con las que son 3 referentes, ¿no? En el sector cinematográfico, desde la escritura, desde la dirección, desde la programación y la crítica, en el caso de Mayalen, que como sabéis o deberíais saber es subdirectora nada más y nada menos que del Cinemaldi. A Esti también tener unas palabras especiales con ella, es una persona que considero amiga ya, nos conocimos este año también en una presentación que tuve la suerte de llevar sobre esa belleza de película que es 20.000 especies de abejas. Y bueno, también le quiero dar las gracias a Miguel Zozaya, que está aquí, un beso, porque bueno, gracias a él también hemos podido contactar con Mayalen y con Isa. Y bueno, no sé si me dejó algo, por cierto, sí, también a Maitane, gracias por las fotos, gracias por estar en el equipo. A Carol también, que no sé dónde está, gracias como siempre. Estás ahí. Qué suerte la tuya, ¿no? En fin, nada, pues que millones de gracias por acompañarnos siempre en los proyectos, que vamos a disfrutar de una sesión que yo creo que es de lujo absoluto. Veo que se ilumina mi teléfono, menos mal que lo tengo en silencio. Muchas gracias a todas y a todos. Vamos a darles un aplauso inmenso a Mayalen Beloki, Isabel Peña e Estíbaliz Urresola, por favor. Bueno, Kaixo, Arratsaldeon, buenas tardes. Yo también voy a empezar dando las gracias a las Trasheridas por haberme invitado a estar aquí moderando esta conversación, que me hace especial ilusión, la verdad, y también gracias a todas las que os habéis acercado a escucharlo. Si os parece bien, yo voy a presentarlas brevemente, voy a hacer una pequeña introducción, no es que necesiten mucha presentación, pero bueno, aunque solo sea para justificar mi presencia aquí, las voy a presentar. Y después ya voy a proponer unos temas, unos contenidos para que podamos ir hablando un poco de en qué consiste un poco vuestro trabajo, oficio de guionistas. Habrá un turno de preguntas hacia el final para que también podáis participar con vuestros comentarios o preguntas. Así que, bueno, dejaré unos 20 minutillos al final para que todas podáis intervenir. Os recuerdo que la sesión se llama Contar en el cine, la fricción y el hallazgo entre la palabra y la imagen. Y como ya sabéis, la conversación versará sobre cómo se construyen los relatos y las narrativas en el cine. Y bueno, yo creo que tenemos el lujo de contar aquí con 2 de las cineastas que en este momento son más importantes en el panorama contemporáneo español y diría que europeo, ¿no? Estíbaliz Urresola e Isabel Peña. Como decía, no creo que necesiten mucha presentación, pero muy brevemente voy a contar. Voy a empezar por Estíbaliz. Ella es productora, guionista y directora. Desde 2011 ha escrito, dirigido y producido diversos cortometrajes como Adri o Polvo Somos, que obtuvo 2 biznagas en el Festival de Málaga de 2021. Su último cortometraje, Cuerdas, que seguro que habéis podido ver, fue estrenado en la Semana de la Crítica de Cannes
y recorrió diversos festivales internacionales, como también el del Festival de San Sebastián, donde estuvo en la sección Zabaltegui. El corto ganó el premio Forqué al mejor cortometraje y obtuvo numerosas nominaciones a los premios Goya del 2023. También en el 2023, un año muy ajetreado, Estíbaliz estrenó mundialmente 20.000 especies de abejas, su primer largometraje de ficción, película que estoy segura que habéis visto porque es una de las películas del año. Se estrenó en la sección oficial de la Berlinale, donde se alzó además con el Oso de Plata la mejor interpretación protagónica para Sofía Otero. Además, obtuvo en la Berlinale el premio del público y el premio de los exhibidores alemanes. Tras su paso por el Festival Alemán, el filme también se llevó la Biznaga de Oro del Festival de Málaga y Patricia López Arnaiz también recogió la Biznaga de Plata, la mejor actriz de reparto. Muy recientemente ha sido seleccionada la película para competir junto con otras 4 candidatas por el premio Lux al mejor cine europeo, organizado por el Parlamento Europeo y el European Film Academy, y también fue una de las películas preseleccionadas como candidata española para los Oscars. Isabel Peña es una guionista que ya tiene una amplia trayectoria en el cine español. Su primer trabajo en cine fue Estocolm, junto con Rodrigo Sorogoyen, que ganó la Biznaga de Plata al mejor guion novel en el Festival de Málaga y el premio Feroz a la mejor película dramática. También con Sorogoyen coescribió Que Dios nos perdone, Concha de Plata, al mejor guión en el Festival de San Sebastián, El Reino, que ganó 7 premios Goya, incluido el del mejor guión, y Madre, que es la continuación del cortometraje de Rodrigo, estrenada en el 2016 en Venecia. El año pasado su película Asbestas, yo creo que rompió todos los moldes, todos los récords posibles, tanto de permanencia de taquilla española como de premios. La película se estrenó en Cannes, en su sección Premier, y eso inició un recorrido internacional muy exitoso. Se alzó, por ejemplo, con el premio del público a la mejor película europea en San Sebastián, ganó 9 Goyas, 9 medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, incluso el premio César a la mejor película extranjera y, bueno, un etcétera que es casi innumerable. Isabel no solo ha trabajado en cine, también ha colaborado en la segunda temporada de La Peste y también estoy segura que conocéis el trabajo que junto con Rodrigo presentó para Movistar Plus, que se titula Antidisturbios. En fin, creo que está claro que tenemos mucha suerte de contar con ellas hoy aquí. Yo la verdad es que me siento especialmente contenta porque las conozco a las dos personalmente. Vi el primer trabajo de Esti que vi fue Adri, que es tu primer trabajo de fin de carrera de la SCAC. Después también leí el proyecto de 20.000 especies de abejas para NOCA, que es un programa de mentoring del Gobierno vasco para cineastas vascas mujeres. Y bueno, he visto un poco crecer el proyecto hasta ver la película acabada, ¿no? Y a Isa la conozco incluso de un poquito antes, porque de hecho estudiamos juntas aquí en la universidad, así que ya hace muchos años. No sé si vosotras habéis coincidido en algún momento, ¿no? Estáis conociéndoos aquí en persona. Mismo. Primera vez. Está pasando. Bueno, la primera pregunta que quería haceros, es un poco genérica, pero bueno, me interesa un poco ir al inicio de todo, que es cómo en vuestro caso surge una primera idea que después se convertirá en un guión, que después se convertirá en una película, ¿no? No sé si se puede hablar de inspiración o no, no sé cómo se os ocurren las ideas que después trasladáis a los guiones. Por favor. Pues en mi caso, creo que hay como dos fuentes distintas. En varios de los cortometrajes nace o parte de una vivencia personal que permanece, ¿no? Y que se queda latente, nunca ni siquiera, bueno, estoy hablando por ejemplo de Adri, ¿no? Que sí que tiene que ver con lo personal. Estábamos empezando en SCAC y ahí siempre nos recordaban esto de cuenta desde la primera persona, ¿no? Cuando estás comenzando, y ahí empiezo este proceso de indagar en cómo ha sido mi experiencia con la primera menstruación, con la menarquía, y cómo eso ha determinado mi vivencia con el cuerpo por el contexto en el que se dio, que era en el de la competición y la natación, ¿no? Que era mi caso. Y bueno, así como Adri, también Polvo Somos, que habla sobre las malas prácticas en el negocio de la muerte, en el negocio de las funerarias, y de cómo pues una familia, luego claro, ficcionas y ya deja de ser tu historia para ser otra cosa más, pero sí que parte un poco de ahí, ¿no? De encontrarnos con
con un familiar, con mi aitite en este caso, que parecía que no entraba en la caja que nos habían asignado después de pagar 40 años por un seguro, ¿no?, de vida vecinal. Entonces esto también queda ahí latente y no es hasta varios años más tarde que igual te permite también la distancia suficiente para ver que hay algo que te interesa contar más allá de la propia anécdota, porque tenía que ver sobre todo con cómo se habían movilizado las relaciones familiares a partir de ese suceso, ¿no? Entonces, o bien viene por el lado personal o de la experiencia personal, o viene de que algo del exterior me impacta y me golpea y también me deja en ese estado de latencia. Y bueno, ahí tiene que ver Cuerdas, por ejemplo, que asisto a unas jornadas de ecofeminismo donde observo a mujeres de más de 70 años, ¿no?, en un escenario como este, hablando sobre sus luchas, sobre su defensa por la calidad de la vida y de la dignidad de la vida en sus distintos territorios, y de repente me doy cuenta que hay algo que me está haciendo vibrar en ese panel, y que es que esas mujeres son mayores, que son luchadoras, que son referentes, líderes en sus comunidades, y están ahí compartiendo experiencias y vida y conocimiento, y eso de repente se me vuelve una imagen nueva, ¿no?, que no estamos acostumbradas a ver del retrato de la mujer mayor en el relato audiovisual, cinematográfico. Y me interesaba mucho, y a partir de ahí me acerco a una de ellas y ahí comienzo ese proceso de investigación y de documentación del que luego las hago a todas ellas partícipes, ¿no?, porque no podía ser sin ellas tampoco, todas estas mujeres a las que entrevisté. No sé si habéis visto Cuerdas para saber un poco, pero bueno, al final es el retrato de un coro que tiene que tomar una decisión muy importante, y este coro finalmente está formado, porque es un coro ficticio, pero está formado por un coro real y por un grupo de teatro de mujeres real que convoco para contar esta ficción, que en el fondo es muy verdadera y está totalmente basada en sus testimonios. Y con 20.000 especies de abejas, pues igual. En 2018 sucede este tristísimo suceso donde Ekay se suicida, un chico trans de 16 años. Y yo creo que eso, no solo a mí, pero creo que al conjunto de la sociedad vasca, fue un golpe que sí que produjo como un despertar, o algo que cambió un poco las tornas, porque hasta ese momento en el País Vasco no se hablaba sobre las infancias trans, y a partir de ese momento, tristemente, era su objetivo y lo consiguió, visibilizar su realidad y visibilizar este tema, y consiguió colocarlo en la agenda, ¿no?, Ekay. Y esto fue algo que me impulsó a acercarme a la Asociación de Familiares de Menores Trans de Euskadi, de Euskal Herria, que es Naizen, y ahí comenzó también un proceso que se parecía mucho a Cuerdas, ¿no?, de documentación, de investigación, de entrevistas, de las que fui bebiendo para crear esta ficción, ¿no?, que luego también es verdad que tiene una parte que llegó un momento en el que estaba tan inundada de estos relatos que eran tan increíbles, tan poderosos, tan transformadores, que también tuve que en algún momento tomar la distancia de pensar qué había de mí que estaba resonando en todo esto, que me empujó a acercarme a la asociación y a emprender este larguísimo proceso de entrevistas, para ver también desde dónde yo quería contar qué. Y bueno, y entonces el proceso en el caso de abejas ha sido un poco... ha nacido así, pero luego he necesitado también colocarme yo dentro de este contexto, de esta temática, para ver qué quería contar y cómo. Pues en mi caso, no sé, es una mezcla de muchas situaciones diferentes. Ha habido un poco de todo. Ha habido pragmatismo puro en Estocolmo, que era básicamente cómo podemos hacer la película más barata del mundo. También hubo pragmatismo en Madre, porque el corto de Rodrigo había ido súper bien y queríamos, pues, aprovechar el momento, y era ese. Estoy crujiendo un poco, ¿no? Algo suena raro. Yo creo que es el pendiente. Pues me lo voy a quitar porque es horrible.
Ya está, gracias. Eso, como aprovechar el momento del corto, y por eso escribimos la película, la verdad es que demasiado rápido para mi gusto. Y luego no hay nada como personal de que algo me pasa y lo quiero volcar. La verdad es que no he llegado a ese punto de mi trayectoria, o como se llame, pero es verdad que luego sí que me vuelco yo personalmente en todo lo que hago. Pero, por ejemplo, pues El Reino nace de pues, el cabreo como ciudadana y de mi socio Rodrigo también, de decir queremos contar esto y qué raro que nadie lo esté contando. Y de hecho durante el año y pico de proceso de guión nos levantamos todos los días convencidos de que, vale, va a salir una noticia de que, no sé, alguien enorme está haciendo esta película y nadie la hacía, entonces seguíamos y la hicimos nosotros, qué bien. Y no sé, pues Antidisturbios también es muy pragmático en realidad porque nace del deseo clarísimo de querer hacer una serie con Movistar, porque nos gustaba mucho cómo trabajaban Domingo y Fran y Susana, que son los que llevan ahí, ¿no?, el cotarro, básicamente. Y entonces queríamos hacer una serie y creíamos que un policíaco era lo que mejor nos iba a posicionar. Entonces, ya ves, o sea, tan poco poético como eso, pero luego, una vez más, nos dejamos el alma, ¿no?, en la escritura. Así que eso es una mezcla de pragmatismo y cabreo. Esti, has apuntado un poco como la importancia que tiene en este proceso, que no sé si es antes o durante la escritura de la documentación o investigación, que creo que se ve claramente en tus películas, en Cuerdas y en 20.000 especies de abejas, por ejemplo, el tiempo que te has tomado como por comprender situaciones, personajes, pero también, Isa, en Antidisturbios, no sé si estabais tan puestos en el mundo de los antidisturbios antes de la serie, diría que no, pero creo que sois dos cineastas que sí que tomáis un tiempo, ¿no?, precisamente en esa investigación. Quería saber un poco cómo la importancia que tiene para vosotras y si sucede durante la escritura o si es un periodo de tiempo previo en el que tenéis una idea y os dedicáis a leer, preguntar, entrevistar, hablar con la gente. Pues en mi caso, bueno, en nuestro caso, como si estuviera aquí, Rodrigo, porque siempre escribo con él, o estos proyectos los he escrito con él, para nosotros es vital la documentación y la investigación, hasta el punto de que nos lo tomamos como realmente la primera fase. O sea, no se escribe una palabra hasta que no se investiga. Porque no solamente por el hecho de que si somos desconocedores de un tema y queremos conocerlo, ¿no?, para escribir de él, estamos obligados, es que es por puro egoísmo. O sea, es una mina de material, ¿no? Entonces es como no voy a hacerlo si así me voy a convertir en, no una experta en el tema del que estoy tratando, pero lo más cercano a una experta que puedo ser, y además realmente puedo, bueno, pues eso, sacar realmente material, que luego ese material se va transformando, ¿no? No es que te den el guión de las personas con las que te entrevistas, pero te nutres un montón. Y según el proyecto, el proceso de investigación es infinito, o sea, no para. De hecho, me acuerdo con El Reino, estaba ya acabado el guión, no había tiempo de seguir haciendo versiones, pero aún así iba a empezar el rodaje y seguíamos a persona interesante que pillábamos, persona que le pedíamos que lo leyera, y nos seguíamos nutriendo aunque fuera de un tic para meter a un personaje, ¿no? Que es que eso al final es oro para nosotros. Así que, vamos, para nosotros es fundamental y además muy divertido. Y es fácil que accedáis a una... Bueno, entiendo que ahora quizás que todo el mundo os conoce, ve después de... Pero quizás acceder a esas personas que hablen, que sean... a este proceso de entrevistas, ¿no? Y que se abran, que te cuenten, poder captar esos tics, ¿no?, que decías. Claro, es que esto es fantástico, porque a todo el mundo le cuesta un poco decir que sí a ser entrevistado, pero cuando te sientas y llevas media hora es increíble. Se abren como un libro abierto, o sea, se abren como un libro, y disfrutan muchísimo, porque hay 2 ojos o 4, los que sean, mirándoles, y ya sean un empresario que ha estado en la cárcel o un antidisturbios de raso, o, bueno, no sé, cualquier tipo de persona disfruta muchísimo de sentirse, pues, el centro de las miradas, ¿no? Y igual que nos puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí, o sea, es súper humano y es muy entrañable, la verdad. Y si estás un poco lista, pues aprovechas. Sí,
sí, con cuerdas y con abejas fueron como dos procesos diferentes porque, bueno, también por el propio formato, un cortometraje, aún así considero que para ser un corto, tanto la fase de documentación como la de ensayos fue mucho más larga de lo habitual, justo porque iba a trabajar con mujeres reales. Los ensayos nos llevaron 3 meses porque había que ensayar también coreografías, cantos, no solo la puesta en escena, el guión, sino muchas más cosas, y fue como muy intenso. Pero en el caso de cuerdas, es verdad que dentro de la charla de esta mujer, Sara Ibáñez, que era ex ginecóloga ya retirada de la zona minera en la que se enclava la historia, ella, dentro de todas las cosas que contó, mencionó lo de que funcionaba así esta empresa, ¿no? Haciendo pequeños patrocinios a asociaciones culturales, y que esto era una forma magistral de desmovilizar a la ciudadanía. Y esto era una cosa que ya, o sea, tenía formato de corto, ¿no? O sea, yo la estaba escuchando y yo hacía tiempo que estaba queriendo acercarme a la figura del coro, porque mi madre canta en un coro y porque me parece que es un espacio de empoderamiento, de transformación para las mujeres a partir de cierta edad, increíble. Y entonces, como de repente es como que eso, sí, sentí que había algo muy relatable en formato corto, pero que sintetizaba mucho todo de lo que ella estaba hablando, ¿no? En esa... Y bueno, y ahí empecé a entrevistar, gracias a ella, a un montón de personas de la zona, y como dices tú, hasta el último momento añadiendo cositas de que sí, porque si fuma, no fuma, hagamos que fume este personaje, cosas hasta el final. Pero fue una fase de documentación como más delimitada, que luego dio lugar a crear pues el guión, una demo de lo que podían ser esa discusión entre las mujeres, porque luego yo sabía que no quería llevarlas a ellas a decir lo que yo había escrito, porque efectivamente ellas iban a hacer cualquier cosa mucho mejor, porque era su vida, era su experiencia. Y bueno, pero hubo algo interesante, que justo por ser tan su experiencia propia, me di cuenta que con algunas de ellas se sentían demasiado expuestas en ser ellas mismas o en ir con su argumentario delante de la cámara. Entonces, con algunas de ellas funcionó inventarme personajes y backgrounds y situaciones y contextos que no eran los suyos, pero que les permitían como un poco la careta y defender ideas que eran propias, y en algunos casos también necesitaba aquellas que defendieran ideas que no les eran propias, pero que necesitaba yo corporizar, ¿no? Y tener el antagonista también ahí. Y luego en la película, con 20.000 especies de abejas, sí que fue un proceso en 2 tandas fuerte, porque primero yo, claro, no tenía la experiencia de tener un niño o una niña trans como hijo o hija, pero tampoco en mi familia, entonces eso era algo que necesitaba que me lo contaran las familias, ¿no? Y con muchas de estas familias, pues la verdad es que se convirtió más que en una entrevista, en un proceso, en una relación, ¿no? Y con muchas de ellas nos fuimos viendo en distintos momentos, y eso también hacía que la reflexión fuera más profunda, más íntima, no se quedara solo en esas puertas primeras que tienes que atravesar y en esa primera entrevista. Y estoy súper agradecida a estas familias que me abrieron, siempre lo digo, pero las puertas de su intimidad con una generosidad increíble. Pero claro, yo con esa primera parte, esa primera fase de documentación, empecé a escribir el guión, y me llevó 1 año y medio tener una versión lo suficientemente sólida, más el año de documentación, y me di cuenta que durante todo ese tiempo, claro, estaban pasando muchísimas cosas en la sociedad en materia de visibilización de las infancias trans. Entonces yo no me quería, tenía terror a estar quedándome en un relato que a lo mejor eran el de familias que habían hecho sus tránsitos muchos años antes, o no tantos, pero bueno, en algunos casos sí que eran muchos años antes, pero estaban pasando los años, y entonces decidí emprender una segunda fase para saber cómo estaban viviendo esos procesos las familias que estaban integrando ese mismo año Naisen, la asociación, y para ver que, bueno, pues
porque no era lo mismo, obviamente, para una familia con la información de 2020 o 2021 hacer ese proceso que el tránsito que podía haber llevado adelante una familia con la información que había en 2015, ¿no? o en 2018. Entonces fue muy nutritivo y muy interesante porque ya te diría incluso que cambiaba el prototipo de persona que venía a las entrevistas. Así como en la primera tanda era muy raro encontrar a padres, que lo sabía, pero la mayoría de las mujeres, o sea, de las personas que venían eran las madres y, sin embargo, por ejemplo, en la segunda fase ya estaban viniendo muchos más padres también a estas entrevistas, solos o en pareja, y era también el propio síntoma de la evolución de todo lo que estaba pasando. Ambas habéis estudiado primero comunicación audiovisual y después habéis ido a una escuela de cine, la SCAC y la ECAM. La SCAC, ESTI, ECAM, ISA. Quería preguntaros si seguís algún maestro en términos de estructura, ritmo, personajes, construcción de personajes, o si ya hemos superado ya el guión de Maki. Qué dolor. Empieza. Pues yo siempre he tenido un poquito la sensación de estar aquí en plan hasta que no me pillen, ¿sabes? Yo hice comunicación audiovisual y, claro, era periodismo audiovisual básicamente. Sí que descubrí el primer año a un maestro. Si he tenido un maestro, ha sido en persona, ha sido de cuerpo, de carne y hueso, que fue Íñigo Marzábal, y que fue un profesor que de verdad me descubrió lo que era el cine, porque yo entré a hacer comunicación audiovisual, pero yo jamás me había concebido como una cineasta, no me había pensado a mí misma que pudiera serlo. Sí que de pequeña escribía mucho y muchos relatos, los ilustraba, sí que tenía esa pulsión de contar historias, pero cineasta era una cosa muy lejana a lo que yo podía pensar que podía ser, o sea, inconcebible. Y Íñigo Marzábal me descubrió el poder del lenguaje audiovisual, cómo se lee una película, cómo se articula el lenguaje cinematográfico, qué poder tiene, ¿no? para contar mucho más allá de lo que se dice. Y me arrobó. O sea, a partir de ahí cogí todas las asignaturas de cine posibles y terminó la carrera y ya está. Se acabó el sueño de jugar Y entonces, bueno, empecé a trabajar en producción, en administración primero, después en producción, haciendo muchos cursos en paralelo en La Rochena, en la Casa Cultura en Donosti, de guión, de edición, pero intentando alimentar un poco esa pulsión, pero sin realmente sentir que... Y entonces no fue hasta, bueno, tener 27 años, como 5 o 6 años después de terminar la carrera, que por una serie de circunstancias familiares y personales, estos momentos que como se deshace todo, y pensé, bueno, o pruebo ahora o hice un máster en dirección. No hice la formación, o sea, no hice el grado, hice un máster. Y bueno, entonces siempre, pero creo que al final, a la larga, esa carencia, porque siempre he tenido mucho complejo de no haber recibido una formación ortodoxa y completa y tal, pues de la necesidad virtud que dicen, que yo creo que al final ese complejo me ha llevado a tirar de intuición y a prepararme muchísimo más, creo, por esa sensación de no estar lo suficientemente preparada, de a cada proyecto entrar en terror, en el pánico de no saber hacerlo, y entonces como hiper, mega, ultra prepararme hasta que, bueno, para ese proyecto, ¿no? Y entonces, luego, como también han derivado en una cosa también muy mezclada con la realidad, tampoco creo que hay unas fórmulas ni que puedas, a las que puedas agarrarte, sino que es un poco ir viendo y dejándote guiar por las personas que tienes delante, por la historia, por cómo vas viendo que se congrega el equipo, ¿no? Y cómo van a muerte con esa historia y
y a ver. Esto me parece interesante, Esti, porque os he oído a varias cineastas hablar desde ese lugar un poco de la inseguridad, o bueno, lo que se describe como el síndrome del impostor. Y Elena López Riera, en ese sentido, que es una cineasta que tuvo hace un año una película, El agua, reivindicaba mucho también afrontar todos los procesos de creación desde la duda, ¿no? Que parecía que no podías ser directora si no eras una persona hipersegura de todas las decisiones, y justamente reivindicaba. Ella también sentía que no tenía ese background de formación y que reivindicaba, bueno, poder afrontar los procesos desde, no tanto de la inseguridad, sino desde la duda, ¿no? Que se permitía. Es precioso eso, sí. Cambia como el paradigma totalmente de muchas cosas, ¿no? De la concepción que tenemos, o sea, que se creó a partir de no sé qué momento, o sea, que la ilustración, que del genio, de esta idea de cómo... Eso es un constructo, es un artificio, y creo que seguramente también, o sea, habrá habido algunos genios, no digo que no, estará Bach, estará Beethoven, habrá unas personas, pero la mayoría de nuestro trabajo es mucho, o sea, es más de picar piedra, ¿no? Y de trabajar y de afrontar también pues esa duda, y ver dónde te lleva y ver qué te requiere, pero que hay mucho más de artesanía que de genialidad, seguramente, en mi trabajo. Pero ahora respondo, pero es que es muy interesante esto, porque yo creo que yo adoro la duda y la abrazo y es la vida. Pero en la sala de guión, en el set, no puedes dudar, no tienes tiempo. Entonces, ¿cómo lo hacéis para no morir en el intento? Yo creo que es que para cuando llegas a set también hay tantas cosas que se han rumiado antes, que hay muchas preguntas de las que te hacen ahí que se te han hecho ya antes, y luego sí, ¿no? Con cuestiones, en mi caso en concreto, con la madre del cordero, que fue en el guión de Abejas, es el punto de vista de la película, y que era sobre, ya desde las primeras fases de guión hasta el montaje, se me instó muy a menudo a decantarme por una de las dos, por la madre o por la hija, pero que no podía hacer una historia que fuera de las dos, ¿no? Y yo quería hablar de un tránsito, pero ese tránsito no era de la niña, era el tránsito de la familia o de la relación de esa madre y esa hija. Y, por ejemplo, eso se me cuestionó tantas veces que yo me lo tomaba como, durante el guión era, bien, no está lo suficientemente bien balanceado, construido, voy a seguir trabajando en ese equilibrio. Y entonces hasta el punto de que, bueno, luego vienen muchos cuestionamientos en el rodaje de dónde poner la cámara, tal cual, pero has pensado tanto en cómo mantener ese equilibrio, por ejemplo, que... digo esta cuestión porque era la capital, ¿no? de dónde contamos cada escena, si es de la madre o si es desde la hija, o cómo hacemos los tránsitos para cambiar el punto de vista de una a la otra. Todo eso, que era para mí lo capital, estaba tan masticado que luego tienes esa solvencia para poder reaccionar. Pues esto no, desde aquí, es un plano bonito, pero no está contando la historia desde donde tiene que estar contada. Entonces, y luego hay otras muchas cuestiones en las que sí que admites también tu duda y escuchas, ¿no? Pero ¿por qué dices, por qué plantearías eso? ¿Por qué? Y depende cómo resuene en ti la respuesta que te da cualquier jefe de departamento, ¿no? Que te está haciendo una propuesta, sonido, de cámara, maquillaje, peluquería, vestuario. Si tienes duda, también es súper legítimo como preguntar, o sea, explícamelo, desarróllalo, por qué, y ahí tú encuentras si encaja con eso que es como muy primigenio para ti, de tu proyecto, ¿no? O si no, o si lo confronta, y ahí yo creo que tienes la respuesta también. Muy difícil, me parece, tu trabajo. Pues yo no tengo ningún maestro. He leído todos los manuales de guión que he tenido que leer obligada, y bueno, es también para tener una base, la verdad, pero luego hay que olvidarse de todo eso si quieres llegar a algo, bueno, pues que cumpla al menos con los objetivos que yo me pongo siempre a mí misma, que es, bueno, pues intentar no repetirme, divertirme mientras trabajo, divertirme va siempre de la mano de sufrir, ¿vale? Pero divertirme de alguna manera. Entonces, no hay ningún maestro
que haya escrito ningún libro, pero sin embargo he aprendido todo lo que yo puedo saber de ver pelis. Y de verlas, a ver, hay veces que las logro ver como una espectadora media y las disfruto mucho, pero son las menos veces, casi siempre las veo pues al final como guionista, y entonces ahí es donde aprendes de verdad. Cuando, no sé, sigues un poco, ¿no?, el tránsito que crees que ha seguido ese guionista o esa guionista, y luego comentando esas películas con gente más inteligente que tú, que es lo que más te puede enseñar del mundo. Tener diálogos realmente interesantes sobre las películas, las que te han gustado y las que no te han gustado, ¿no? Pues esto no me ha funcionado. ¿Pues por qué? Pues por esto y por esto. No es solamente no me gusta, es no me funciona por esto, ¿no? Entonces, convertir el visionado de películas en tu vida académica es lo que yo le recomiendo al que nos escuche. Insisto, con gente inteligente después. Steve, me has dado muy bien de pie porque mi siguiente pregunta era precisamente hablar del punto de vista. Además, ahora que estamos en Pamplona, toca, ¿no?, preguntar sobre el punto de vista, pero además porque ambas dos yo creo que sí que creáis como personajes en los que las espectadoras sienten como mucha empatía y como trabajáis mucho el punto de vista en vuestros personajes, ¿no? No sé si un poco has desarrollado esta idea con 20.000 especies de abejas. Isa, también creo que en varias de tus películas creo que es importante un poco cómo trabajáis. Es una pregunta un poco genérica esto, pero... Pues a mí es uno de los temas que más me gusta de nuestra profesión, el punto de vista. Además, creo que hay que ser como una ferviente, no sé, nazi, punto de vista, en el sentido de tomártelo como muy en serio. Y si lo rompes, es por algo, ¿vale? Eso es como algo que parece que puede cerrar las puertas creativas, pero para mí es todo lo contrario. O sea, si realmente te casas con los puntos de vista de tus personajes o de tu personaje, creo que te va a obligar a buscar casi siempre alternativas más difíciles, ¿no? Porque la omnisciencia es como pues, el camino más fácil. Entonces, sí, me parece interesantísimo trabajarlo y trabajarlo desde la conversación, desde el diálogo, ¿no? Desde ver hasta dónde puedes llegar. Y ya te digo, si te casas con ese punto de vista, llevarlo hasta el final. Y si lo rompes es porque realmente estás queriendo contar algo, ya sea un subtexto, ya sea algo temático. O, no sé, por ejemplo, nosotros en Antidisturbios teníamos clarísimo que eran los 7 puntos de vista de los 6 policías y la gente de asuntos internos, ¿no? Entonces íbamos a muerte con eso. Y al haber un poco de thriller y, bueno, como trama de investigación y tal, a veces nos poníamos palos en la rueda, pero para salir acababan saliendo, o sea, para salir airosos, acababan surgiendo propuestas más creativas. Y solamente lo rompimos para ponerle punto de vista a nuestra víctima del gran caso, que era Yemi Adichie, el mantero, ¿no? El mantero no, perdón, que era en el que estaba inspirado. El chico que muere en el desahucio, y entonces rompemos el punto de vista para contar cómo él llega a España. Entonces, esa ruptura no es casual, es causal, ¿no? Y es así como nos gusta currar. O en el caso de Asbestas, por ejemplo, también el hecho de que hay una estructura que se divide en dos, que primero acompañas como espectador a un personaje y después esas estructuras un poco en las que se juega también con el punto de vista, están claras desde el principio, van surgiendo a medida que vais pensando en cómo contar esta historia. Sí, justo en Asbestas estaba... Bueno, claro, desde el principio no, porque nos costó llegar hasta allí, pero una vez que llegamos nos dio luz, porque entonces ya estaba clarísima la película que queríamos contar. Esta es la película, bueno, si alguien no la ha visto, se siente. Creo que no queda nadie en España sin verla. Esta es la película que parece que va de este hombre que tiene este conflicto violento y cómo lo va a solucionar, y hay un personaje secundario que es una esposa, pero cuando hay el relevo del punto de vista nos damos cuenta de que en realidad siempre fue de ella, ¿no? Entonces, pues cuando caes en esto, dices, ya tengo la película. Es verdad que yo, por ejemplo, que ya os he confesado mi nazismo con el punto de vista, luego ya entiendo que llega un director y tiene que coger esta historia y hacerla imágenes. Y entonces Rodrigo, en set,
se dio cuenta de, joder, pues es que le quiero poner este plano a Olga. Entonces, no por continuar con el rollo del punto de vista nos vamos a perder una mirada, nos vamos a perder, ¿no? Entonces, luego también es muy bonito enriquecerlo en rodaje, en ensayos, incluso en montaje. Puedes encontrar nuevas aristas al punto de vista. Pero sí, ya digo, me parece que es como una de las herramientas más ricas, ¿no? Y más nutritivas a la hora de trabajar, que te pueden dar incluso una estructura. Sí, yo en mi caso, claro, mi duda era cuando estaba frente a todos estos relatos de todas estas familias, que era, ¿pero qué voy a contar yo? Porque lo que tenía claro era que yo no iba a hacer una historia de una protagonista única, un único punto de vista que fuera la niña en su camino, ¿no? Porque al final también ahí entran las cuestiones de la legitimidad que yo creo y defiendo, y yo realmente no me sentía legitimada para contar esa historia así. Y me daba cuenta, pero claro, entonces ¿cómo contarla? Porque me daba cuenta que mi primer contacto habían sido los padres y las madres, ¿no? Y era a través de sus ojos que yo había accedido a la realidad de sus hijos e hijas, y después ya entro a conocer a los niños y a las niñas en encuentros, en las familias, etcétera. Pero el primer contacto fueron los padres y las madres, y por lugar en las coordenadas del mundo, seguramente es con ellos y ellas, padres y madres, con quienes yo podía identificarme más. Pero claro, si contaba la historia desde el punto de vista de la madre solamente, por ejemplo, por aquello que decía que al principio solamente venían madres y claro, al final sientes también ese apego, me perdía acompañar a la niña y realmente sentir con ella su malestar por no ser vista, por quién es. Entonces, la clave me la dieron las familias, ¿no? Cuando en varias de estas entrevistas, varias familias me dijeron que el tránsito no lo habían realizado los niños y las niñas, que lo habían realizado la familia al completo. Si algo había cambiado dentro de la familia era la mirada de los demás hacia estos niños, porque los niños o las niñas siempre habían sido quienes eran, quizá no tenían el lenguaje o la confianza o la fuerza para poder expresarlo. Y entonces esta idea de que el tránsito lo emprendía la familia al completo, y de que en muchos casos hacer este acompañamiento había revertido en positivo dentro de la familia y que había estrechado los vínculos y que había fortalecido porque se había producido una comunicación nueva, una escucha mucho más real, más rica. Todo esto yo no podía, me parecía una narrativa nueva en torno a la realidad de las identidades trans, que estando tan acostumbradas a que siempre sea todo tan desde lo conflictivo y lo sufriente, que me vinieran familias a decirme, para nosotras esto ha sido un regalo, ha sanado la familia. Esto me parecía un enfoque valiosísimo, súper necesario, pero y también esto, ¿no? que me obligaba a pensar en términos de colectividad, de comunidad, de cómo ese pasaje, ¿no? que detona Lucía dentro de la familia transforma a todo el organismo que es esta colmena. Pero bueno, tampoco me interesaba sobre todo ver esa transición familiar, cómo se sintetiza en el personaje de la madre. Entonces, ahí sabía que tenía que vigilar mucho para que fuera coherente y que ese viaje individual que emprende cada una de ellas a partir del momento en el que se produce esa traición, ¿no? En el baño, y que la madre sin querer traiciona la confianza de Coco, cada una emprende un viaje que tenía que funcionar también como un juego de espejos, de alguna forma, que fuera significante para la otra, no fuera baladí. O sea, una tiene que hacer este viaje de autodescubrimiento y la otra por allá y luego encontrarse, sino que tenía que ver con que, bueno, cuantas más herramientas conseguía Lucía, y cuanto más Lucía se convertía en Lucía, menos Anne iba siendo Anne, ¿no? Y más iba perdiendo ella las propias riendas de su vida y la honestidad consigo misma. De forma que al final la hija se convierte para la madre en un espejo que le hace también
confrontarse a su propia máscara, ¿no? Entonces, para mí también fue clave encontrar que tenía que ser ese y fue clave sobre todo para defenderme de todos los laboratorios de guión por los que pasé, en los que se me estaba, no va a funcionar, vete con la niña. Y yo, ya, pero es que no. Y te digo, tanto es así que hasta el último momento de montaje, que la película estaba larga, bastante larga, y que había que acortar, pues claro, y que es tu primera película y también tienes muchos miedos y que la compartes y haces como visionados con gente para que la vea y la gente empieza otra vez de nuevo a decir, es que es tan potente con la niña, vete con la niña. Y era tal el discurso que en algún momento llegamos a quitar un par de secuencias de la madre, sin quitarla del todo, claro, pero acabamos teniendo eso, un personaje que estaba cojo, el personaje de la madre, porque habíamos quitado los elementos que la construían como personaje y que le daba la tensión, la correlación, ¿no?, de fuerza al relato. Entonces ahí ya sí que estaba en una posición en la que todo el mundo decía, quítala. Digo, me acuerdo de ir a un laboratorio de Work in Progress con esa versión de montaje que duraba 2 horas 5 y me decían, ¿qué vienes a quitar 5 minutos a la peli? ¿No? Digo, creo que vengo a devolverle 10, porque eran los 10 que sabía que le había quitado a Anne y que estaba poniéndola en ese lugar donde era lógico que dijeran, quítala ya, ¿no? No, necesitaba recuperar y ser calzada, ¿no? Bien hecho. Gracias. Isa, sueles trabajar, te hemos visto firmar muchos guiones con Rodrigo Sorogoyen. Tú has firmado por ahora en solitario, pero bueno, has sacado ahora un tema interesante que es el paso por los laboratorios de guiones, que esto da para hablar largo y tendido también sobre cómo formatean o no, o intentan formatear algunas películas. Pero bueno, os quería preguntar un poco cómo veis esto del trabajo en solitario o con un co-guionista o una co-guionista, ¿no? A la hora de la escritura, que entiendo que quizás sea cuestión de conocer a esa persona con la que puedes hacer el trabajo, pero no sé si en tu caso si podrías como compartir el proceso de escritura con alguien. Isa, sé que tú has escrito sola también, pero ¿qué es lo que ganas cuando escribes con Rodrigo, ¿no? Pues ahora estoy escribiendo sola y es horrible. O sea, es que es horrible, estoy en un mar de dudas, me aburro. O sea, os lo digo de corazón. A mí me gusta más coescribir. A ver, he coescrito cuando empecé a trabajar en varias productoras y tal, con proyectos de low cost, equipos de guión, de mentes, total, de mucha gente muy extraña. Ahí trabajar era hablar todo el tiempo, estar en una pizarra y, bueno, pues pelearte, no con la gente, sino pelearte con la pizarra, con las ideas y tal. Y yo me he curtido como en eso. Y me encanta. Luego encontré a Rodrigo, tuve la gran suerte y nos lo pasamos muy bien escribiendo juntos. Es que es como un debate constante. Hay días buenos y hay días malos, también eso es verdad, pero es súper chispeante, no sé, es que es divertido. O sea, mis jornadas con él, insisto, hasta las duras y las difíciles que las tenemos están vivas, son interesantes. Y pues eso, estar un poco más sola. Es que echo de menos el diálogo, sinceramente. Entonces tengo como un monólogo conmigo misma que a veces, que no sé, es como inseguridad todo el tiempo, desconfiar, pero también, claro, como tengo ya algunos años de experiencia, lo que hago es obligarme a ser muy exigente, porque creo que es conmigo misma, porque creo que es un gran riesgo que se puede cometer cuando se escribe sola, que es, como no hay nadie a quien tú quieras demostrarle que tu idea es buena, como no hay nadie que te va a cuestionar, gracias, te puedes llegar a confiar o a conformar, y que me parecen dos de los grandes riesgos, ¿no?, para un guionista, conformarte. Entonces, eso es lo que intento no hacer, pero vamos, no lo compro de momento. Yo, claro, no sé si también en parte porque empiezo desde el cortometraje y al final eso siempre es como bueno, no sé si porque han sido proyectos personales los primeros,
No sé por qué, pero nunca se me ha cruzado por el camino la posibilidad de coescribir. Y es duro, y sí, y todo lo que comparto, todo lo que dices, me encantaría. Siempre yo recuerdo también cuando veía a los Moriarty, ¿no? Y decía, qué maravilla tiene que ser, además 3, ¿no? Que creo que también es un número muy sano para el debate, porque no se enconan quizá a veces las discusiones, pero decía, sería maravilloso crear así, pero no sé si podría tampoco. Me encantaría probarlo, pero bueno, quizá sí que... Si encuentras a la persona es adecuada, que creo es que como una relación. Claro, es que eso es que es tan difícil como encontrar una relación. Sí, Entonces, sí, pero tal cual, vamos. claro. Sí, por eso sigo abierta a la posibilidad de... Bueno, se dice que el guión es la primera escritura en cine, después sucede una segunda en el rodaje y todavía una tercera en la sala de montaje. Tú parece que controlas todo el proceso, aunque bueno, el cine es un arte colectivo, no es como la literatura y por lo tanto siempre va a haber terceras, cuartas y quintas manos en la construcción. Quería preguntaros cómo vivís como autoras o autoras originales de las historias, ¿no? Ese posible desvirtuamiento que pueda pasar en el proceso y saber en tu caso también quizás una mayor pérdida de control, aunque sé que sueles estar muy cerca del rodaje y del montaje con Rodrigo, pero bueno, al final la posibilidad de que aquello que tú hayas escrito se reescriba una vez y se reescriba 2 veces, ¿no? Sí, pues la verdad es que cada vez estoy más hasta el final de los procesos porque he descubierto, se está empezando a estilar esta cosa de la producción ejecutiva en guionistas, que es lo que básicamente hemos hecho toda la vida, pero ahora la gente lo tiene en cuenta e incluso te puede pagar por ello, que es fantástico. Entonces, básicamente lo que haces es estar pues, desde el principio y opinas sobre el casting, vas a rodaje más o menos, según quieras tal, pero luego sobre todo ves mucho montaje y sobre todo también, o hasta el final incluso, de llegar al proceso de sonorización. Ahora mismo estamos acabando una peli que he coescrito con otro compañero y estamos justo en la parte de sonido. Y es que se sigue reescribiendo la película en sonido, es alucinante. O sea, en montaje obviamente, ¿no? Pero es que en sonido también, o sea, estamos encontrando cosas nuevas en sonido, ¿no? Lecturas nuevas o matices y es apasionante. Entonces, yo lo llevo súper bien, la verdad. Respondiendo a tu pregunta, de cómo que se desvirtúa un poco tu primera pieza, ¿no? Que es el guión. Es que el guión está para eso. Y el que o la que no lo vea, pues es que va a sufrir muchísimo. ¿Y ha habido alguna cosa en la que te haya... Porque la toma de decisiones, más allá de que seas partícipe, entiendo que le corresponde a cada cual en el momento... ¿En algún momento has sentido como que había alguna pérdida irreparable? Sí. Sí, pero también otras muchas veces han mejorado mi trabajo mogollón. Entonces, pues esto es que es una relación. Tienes que dar, tienes que recibir, tienes que sacrificarte, tienes que aprender. Es que es muy excitante, la verdad, todo el proceso. No sé si en tu caso concibes escribir para otras personas o tú pudieras incluso dirigir guiones escritos por otras personas o si eres una cineasta que quiere de alguna forma cubrir todo el proceso. Hombre, yo pienso que dirigir como dirijo yo no es sostenible para la vida humana, económica entonces en algún momento es probable que tenga que... Y me apetecerá también, porque también al final, si no, es que, claro, yo recuerdo, o sea, me la estoy jugando mucho todo el rato, ¿no? Y igual en algunas, como obtener ese disfrute del juego, del guión, de ver estos personajes, ¿no? Me siento tan involucrada en los temas que estoy tratando, en lo que estoy contando, con el compromiso con las personas con las que, de la mano de las que también empezado los proyectos, que siento como un nivel de compromiso, o sea, una cosa que a veces igual hasta no es, eso no es sostenible así todo el tiempo. Y luego, claro, que si me voy a dedicar a hacer una película, esta me ha costado 5 años, espero que no me cuesten tanto todas las siguientes, pero también al final hay unos desiertos entre
entre proyecto y proyecto, que por qué no, ¿no? No sé, creo que estoy ahora en el momento, o sea, no te puedo contestar porque justo es una reflexión en la que estoy. No tengo todavía las respuestas, pero se me está empezando a plantear, entonces no sé cómo de cómoda me sentiría escribiendo un guión que luego dejo marchar, o al revés, o dirigiendo algo que escribiera otra persona. Quizá puede ser que ahí pudiera sentirme más cómoda, porque supongo que la lectura de ese guión ya me hablará, ¿no? Me hablará de si es algo en lo que yo me pueda sentir realmente identificado, y a lo mejor desde el otro lugar, desde el que se parezca más al tuyo de escribir y que otra persona lo dirija, aunque claro, tú ya tienes como esa posición de autoridad en la industria que te permite a lo mejor estar más cerca del proyecto hasta el final, pero igual también puede darse que tú escribas y que no sabes ni quién lo va a dirigir, ¿no? Ahí igual estaría más inquieta, más preocupada. Bueno, en los últimos años hemos visto mucho salto de cineastas a trabajos más alimenticios en las plataformas. Digamos que para ganarse la vida o poder trabajar en plataformas o la formación, ¿no? Un poco las dos derivadas, las caras B del cine, al menos en España, ¿no? Bueno, yo con la formación estaría feliz, porque me parece, o sea, para mí no es como una cosa menor, me parece parte del proceso de aprendizaje, porque tú estás acompañando a un proyecto y se supone que tú le enseñas, igual que cuando vas a dar un curso con chavales jóvenes y al final estás aprendiendo tú también, o sea, me parece parte del proceso de aprendizaje y es un lujo. Y he de decir que estoy totalmente, o sea, la fase de postproducción de sonido para mí es mucho más significante que la corrección de color, ¿no? Que me acuerdo cuando estudiábamos en la carrera la dictadura de la imagen, ¿no? Que parecía que siempre era, o sea, los directs de foto, o sea, todo esto que se genera alrededor y todo el mundo quería ir a hacer etalonaje porque ahí cambiabas el look totalmente de la película. Yo me acuerdo de ir con Adri a hacer la pospo de sonido y decir, madre mía, pero es que aquí todavía estás contando, ¿no? Y para mí es una de las partes del proceso que más disfruto, porque ya has cerrado el montaje y ya las decisiones verdaderamente pues las más angustiantes ya están tomadas, pase lo que pase, y ya en el sonido disfruto muchísimo. Me parece que sería un ejercicio muy interesante también hacer pedagogía de la escucha de las películas, para ver también las películas desde lo sonoro, muy interesante hacer también en todo. O sea, en los centros cívicos, o sea, me refiero no solo en las escuelas, porque es un mundo. Me gustaría preguntaros un poco por cómo trabajáis con otros formatos, en tu caso el cortometraje, Isabel, en las series o en las historias seriadas. ¿Cómo son los procesos de escritura de cuando es un largometraje de ficción? Y también, ¿cómo sabéis, o si va de eso la decisión o va de otras cosas, ¿no?, que una historia requiere una duración corta, larga o una serie, ¿no? Porque entiendo que hay historias que requieren quizás desarrollos distintos o quizás tenga que ver con decisiones externas, pero un poco conocer vuestra opinión, cómo trabajáis en distintos formatos. Yo no tengo tanta experiencia para comparar, solo tengo un largometraje. Pero bueno, es verdad que todos mis cortometrajes siempre me salen largos. Están ahí en el 29-59 para entrar en el formato cortometraje. Y claro, ya cuando entro con el tema de abejas, era evidente que la complejidad del tema ya me pedía, y también por esto al ser un punto de vista compartido, eso también inevitablemente iba a dilatar, ¿no?, el tiempo fílmico, porque al final tienes que centrarte en dos personajes, ¿no? Bueno, sobre todo por la complejidad del tema. Yo ahí ya sentía, y porque había hecho ya 4 cortometrajes, que me pedía que fuera un largometraje. En el caso de Cuerdas, es verdad que estuvo en un momento intermedio porque había una pequeña subtrama más que nos dejaba. Pero bueno, yo escribí lo que sentía y
más o menos iba a ser cortometraje, porque andaba en unas 25 páginas de guión que ya parecía que iba a volver a tener un corto de 30 minutos y tal, pero cuando lo rodamos, como las discusiones, todo esto empezó a funcionar mucho mejor de lo que igual esperaba de inicio, también porque los ensayos fueron profundos y muy útiles. Pues no sabía qué hacer, si dejarlo con la subtrama esta que teníamos ahí, se nos quedaba como en unos 43 minutos y eso es la tierra de nadie. Mediometraje. Mediometraje, que no hay ventanas para exhibirlo, para difundirlo. Entonces, por una cuestión, como en ese caso era productora también, pues tenía esta bicefalía que dicen, ¿no? Que estás como guionista, pero también como productora, pero bueno, sabiendo que la historia merecía tener, llegar a más público, por el compromiso que tenía con estas mujeres, con la historia que habíamos creado y tal. Entonces, dejarlo por una cuestión de guión en ese lugar de mediometraje me parecía ir en contra de la historia. Así que, pues trabajamos un poco más en el montaje para encontrar la nueva fórmula y lo dejamos ahí en 30 minutos, todo eso por pragmatismo y por pragmatismo emocional también, por el vínculo y por el compromiso con la historia. Pues para mí es la historia la que lo manda y es que está clarísimo. Yo tampoco tengo tanta experiencia en crear una serie desde el principio. He hecho Antidisturbios, ahora estoy haciendo otra que ojalá salga y la que teníamos tuvo que cancelar. Entonces son 3 series muy distintas, pero las 3 pedían a gritos ser serie, de la misma manera que las pelis pedían a gritos ser pelis. Y si alguien nos hubiera propuesto un cambio, creo que habría tenido que luchar mucho porque, ya te digo, lo veíamos clarísimo. Y el formato no tiene nada que ver y al mismo tiempo tiene todo que ver, la verdad. Para mí una serie en realidad es que es una peli muy larga, que es lo mejor que me puede pasar porque a mí también se me quedan largas las pelis. Sí. Entonces es como eso, es un regalo, ¿no? Puedes realmente desarrollar los personajes, estirar las tramas en el buen sentido, porque estirar suena fatal, pero me refiero a poderlas dejar respirar sin que todo tenga que servir para algo, aunque cada vez más lo piden también desde las plataformas de las series, esta cosa como de que todo el rato pasen cosas porque si no la gente va a irse a otra plataforma, ¿no? Pero bueno, ahí lo seguimos intentando y me parece, pues eso, lo más parecido a poder mezclar una peli y una novela, ¿no? Eso es una serie y por eso creo que lo disfruto tanto y además está esta cosa de capitular, ¿no? Más allá de los cliffhangers y todo este rollo, te permite realmente coger cada capítulo y, aunque forme parte de esta gran estructura, dotarle de la unidad y de la entidad y por ejemplo, dedicar cada capítulo pues, a un personaje, ¿no? Entonces, aunque el personaje esté siempre, el 4 es el suyo y es en el que realmente puedes, no sé, como dejarlo respirar, ¿no? Y toda esta cosa me parece que es muy creativa y es muy literaria, porque al final es un serial, ¿no? Y no sé, los disfruto como espectadora y los disfruto como guionista. Veo que es algo que os pasa a las dos, como cuánto soléis pelear con la producción por la duración de las películas, porque cuando una va a festivales, bueno, un poco en broma se dice, pero la media de duración de la película en Cannes está en las 3 horas. Entonces, parece que hoy en día hay una corriente de hacer películas que superen las 2 horas, desde luego. No sé si esto suele ser un problema con la producción o no, y quién toma la última decisión en estos casos. Pues bueno, en mi caso es verdad que la peli se nos estaba quedando, también ya el guión lo parecía, porque eran 109 páginas, que ya, o sea, sabes que ya es más de una película de 1 hora y media, pero es verdad que luego, pues dejando respirar también las escenas, ciertos momentos o el montaje, ¿no? También
nos estábamos yendo a una película de prácticamente 2:50. Y claro, ahí salió de nuevo un poco parecido a lo que mencionaba ahora con el cortometraje, y era, la película funciona. O sea, cuando enseñé la primera versión a Valérie Delpierre, que era la productora de Inicia Films, me dijo, estoy preocupada. Me dice, es muy larga, pero no sé qué quitar, ¿no? Y era como, yo también, ya lo sé, ¿no? Y entonces, claro, lo que veíamos era que funcionaba la película, todas las actrices estaban súper bien, y no queríamos, y nos parecía que podía ser una película lo suficientemente accesible para el gran público, o sea, que no parecía que se fuera a quedar en una película muy de nicho, muy de LGTBIQ o muy de autor, sino que sí que parecía que podía aspirar a algo más, y nos daba pena, que por la duración nos estuviéramos también impidiendo, ¿no?, llegar. Entonces ahí empezó el proceso de cantaje y de destilación absoluta, que fue doloroso para mí, porque sí que es verdad que siento que hay algunas cosas que se han perdido, que tienen que ver con algún personaje secundario, porque, bueno, como quería hablar de la transformación de la colmena, ese era el espíritu, pero al final pues es verdad que ha revertido para bien, yo creo, en centrarnos en lo que fuera únicamente, bueno, la relación de esa madre y de esa hija, ¿no? Y si teníamos una hermana mayor con también su cuestión identitaria, más en relación con un contexto juvenil que podía estar bien, pues era muy interesante, pero no era absolutamente pertinente, y a lo mejor para una serie ahí es donde puedes dejar respirar eso, otras subtramas, otras temáticas secundarias, pero relacionadas con la central. Lo que pasa que, bueno, pues ahí, y también siendo una ópera prima, también esto era algo que me decían mucho, que era complicarme la vida. Así que, bueno, pues sacamos la tijera y nos pusimos a cortarle el flequillo a la criatura. Sí. Pues yo no sé cómo responder a esto, es que es muy doloroso. Porque, bueno, la decisión la verdad es que siempre ha sido nuestra. No ha venido, bueno, excepto, no, en que Dios nos perdone, nos obligaron a meter tijera. Y fue horrible, porque además era una tijera, sinceramente, como si no hubiera nadie al volante. Entonces, era como, había que acortar la película sí o sí para entrar en eso, pues que hubiera 4 pases al día en vez de 3, o sea, era una cosa como tan industrial, que también la entiendo, porque está la cosa muy mal y hay que cuidar las pelis también desde lo industrial, pero no si eso va a echar por la borda el trabajo narrativo. O sea, hablo ya de récords que no se entienden, cosas como un poco tal, entonces hubo que, no sé, pues hacer de tripas corazón y se cortó y oye, al final está bien cortada, ya está. Pero desde entonces, que ya hemos tenido un poquito más de voz y voto, y cada vez más, es curioso porque tú quieres que tu película respire en esas 3 horas y cuarto, ¿no?, que siempre nos pasa lo mismo, pero es que luego se la pones a la gente y a la gente no le interesa. Entonces es terrible, o sea, es una cura de humildad brutal. Cada pase que haces, cada pase que pasa, lo mismo, hasta que de pronto la cortas, no tanto como la gente quiere o tal, o llegas a soluciones nuevas. También con Alberto, nuestro montador, siempre, es que es buenísimo él, entonces acaba proponiendo algo que realmente aligera, pero en este lugar en vez de en este, pues cobra otro sentido, lo que sea. Entonces, ya te digo, escuchamos a estas personas con las que compartimos estos pases tan largos, las tenemos en cuenta, nos duele, aprendemos mucho y luego llegamos a una especie de punto intermedio, donde no es ni los 90 minutos, porque si un guión de, no sé, 130 páginas acaba en 90 minutos, es que realmente ha habido gravísimos problemas. Entonces, no es tanto eso como que no crezca otros 20. Entonces, nos mantenemos ahí. Pero yo no sé cómo se hace mejor, o sea, no sé cómo se escribe para que luego no te pase, no sé cómo lo rodaría para que no me pase tampoco, porque es que cada proceso es tremendamente imperfecto.
que creo que tiene un poco que ver con lo que hablábamos antes de los manuales, ¿no? Pues es un riesgo que corres. O sea, al final, si estás arriesgando en cada fase, pues luego pues te puede pasar eso. Pues que hagas un pase con ganas de llorar. Pero incluso aunque no arriesgues, creo que cada fase es como, o sea, sí. entraña... Sí, pero creo que hay fórmulas que se pueden seguir en cada fase. Sí, minimizan los riesgos. Sí, que te hacen la vida, pues supongo que un poco más fácil, pero un poco más aburrida. Entonces, eliges. Sí. Vamos a abrir, si os parece, el turno de preguntas, porque nos quedan 10 minutitos y no me gustaría dejar a las personas que se han acercado sin la posibilidad de haceros una pregunta o algún comentario. Si levantáis la mano, hay un micrófono aquí, os lo hacemos llegar. Claro. Bueno, muchas gracias otra vez. Yo quería preguntaros, por un lado, porque este proyecto se enmarca en relación a un festival literario, pero también porque me interesa la relación de la escritura cinematográfica con lo literario. Es decir, yo, por ejemplo, cuando fui a la ECAM a estudiar dirección, lo que a mí me llevó ahí fue mi pasión lectora y un poco todo lo que la narrativa en ese sentido, la construcción de relatos, tenía que ver también con el cine. Entonces, la pregunta sería un poco, si veis esta conexión, si os parece importante que en la escritura cinematográfica se base fundamentalmente, o sea, tenga una conexión con lo literario, que yo no sé hasta qué punto esto ocurre sobre todo en las escuelas hoy en día, o en cualquier persona que quiera escribir. Y en ese sentido, y ya como segunda pregunta, si vosotras mismas sois lectoras y si os nutrís de novelas, de autoras, de autores. Un poco esa sería mi pregunta. Gracias, Mayalen. Y luego pues pasaré a quien quiera preguntar. Muy interesante tu pregunta. En mi caso, la conexión está clarísima. O sea, al final estamos contando una historia, entonces es que las herramientas básicas son las mismas. O sea, no es que sean parecidas, es que son las mismas. Entonces te puedes nutrir hasta ese punto de realmente estar concibiendo tu historia desde lo literario. ¿Qué pasa? Que luego hay una traslación visual y ahí está la gracia. Estoy pensando, por ejemplo, en Drive My Car, que me parece una de las pelis más literarias que he visto últimamente, pero también más magistralmente llevadas a lo visual. Entonces, es que ahí creo que está como la clave, ¿no? En que el relato te lleve, te haga fluir, que los personajes estén en tu cabeza, pero al mismo tiempo, pues que las imágenes sean poderosas. Entonces, no sé si estoy respondiendo bien, pero así es como yo lo concibo. Pero eso sería como, o sea, ¿consideráis clave o necesario al menos que para ponernos o para que alguien se ponga a construir relatos para el cine, sepa antes cómo relacionarse con un texto, con una narrativa, con lo literario, con los libros, en definitiva? ¿O no? ¿O la cultura audiovisual contemporánea ya responde a otros parámetros y estamos creando productos audiovisuales desde otras influencias? Hombre, obligatorio no hay nada. Y mira Tarantino, que se hizo director en un videoclub. O sea, ya. No hay nada. Lo que pasa es que ¿quién va a decir que no? Suma, claro. A leer, ¿no? Y a aprender de los libros. Y, ojo, yo no sé, veo más películas que leo libros porque obviamente leer un libro son muchas más horas, pero en mi caso están realmente ahí. O sea, puedes nutrirte perfectamente y serás mejor persona y más feliz, además. Pero sí que es si habéis tenido la tentación de adaptar algún, o tenéis algún libro, ¿no?, que hayáis leído y, joder, me encantaría, no sé si desde un punto de vista realista o más de sueño, poder adaptar una novela. Yo no, la verdad. A mí la verdad es que Nerea me sugirió un libro que es Lo que hay de Sara Torres de Castro, y la verdad es que parece obvio que es, bueno, parece obvio, quiero decir, yo también cuando empecé a leerlo, la primera sensación es, la verdad es que
es que me encantaría ver esta película, pero luego, por ejemplo, es de una profundidad psicológica tan bestial y todo se sostiene por su poder de evocación y por su poder de asociación y de detalle que creo que desde luego no sería yo la que podría hacerlo, pero me encantaría eso? ver. ¿Has descartado lo que hay? No lo descartes. No lo descarto. O sea, pero desde luego, por ejemplo, como lectura me parece que me lleva a unos lugares que me interesan mucho y que me nutren mucho para afrontar, por ejemplo, la construcción de nuevos personajes, ¿no? O sea, me resulta muy, por supuesto, pues una fuente de la que bebes, pero sí que luego yo siento que a la hora de escribir los guiones el lenguaje para mí es distinto. No hay tanta... O sea, por eso pienso que sería muy difícil para mí trasladar esa película, ese libro a una película. Aún así creo que escribo con cierta literatura, pero es muy concreta con la imagen ya desde... Y creo que eso es importante también, porque a veces se me ha achacado o desde laboratorios o que a lo mejor había un poco quizá, pero creo que también es importante proporcionarle cierto placer al lector que va a leer el guión y que no solamente está leyendo, entra por la puerta, cógele esto, siente no sé qué, que sea puramente un retrato visual de lo que está. Creo que es bonito encontrar también un lugar intermedio para que no sea ni una herramienta puramente concebida para el rodaje, ni un acto de literatura, porque luego es verdad que en el fondo tienes que ser capaz de trasladar eso que estás evocando y que el papel lo sostiene todo, pero que luego lo tienes que cristalizar en una imagen que se compone de muchos elementos y bueno, sí, o sea, difieren, pero se alimentan los dos lenguajes. Si alguien más tiene, si le puedes pasar el micrófono. Hola, bueno, muchas gracias a las tres por la conversación, la verdad estoy encantada de escucharlas. Quería rescatar algo que comentó Estíbaliz y lo trajiste también después, el tema de los laboratorios de guión, ¿no? Si nos pueden contar a las comunes mortales cómo funciona eso. Y tenía otra pregunta y se me acaba de ir de la cabeza. Relacionada con eso, no, está bien. Relacionada con eso y no sé si han tenido que pasar por eso o si están tentadas de probar, si han tenido algún contacto con el tema de la inteligencia artificial y la creación de contenidos para guiones. ¿Os van a sustituir? ¿Creéis? Pesadillas, Dios. Bueno, los laboratorios de guión son como algo que la verdad es que hace igual 7 o 10 años apenas no proliferaban tanto, pero ahora Están muy de moda. Están totalmente de moda y se han convertido casi como en un proceso de conseguir sellos de calidad, ¿no? Porque suelen ser laboratorios que en muchos casos están o adscritos a escuelas con renombre o a festivales, ¿no? Entonces, bueno, seleccionan una serie de proyectos, hay 1000 fórmulas, pueden ser una sesión con múltiples profesionales y tienes como un feedback desde distintos departamentos, o puede ser un proceso en el que te encuentras a lo mejor solo con una persona, pero una vez al mes durante X meses, depende mucho de cada formato. Sí. Bueno, yo en los que he participado más o menos tienen esta forma. Te encuentras con, por ejemplo, 3, en el caso de Noca, que lo mencionabas, yo me encontré durante 6-7 meses con 3 profesionales, una era de guión, otra era de dirección y otra de producción, que también fue interesante porque tenías el tiempo suficiente para ir como interiorizando cosas y luego trabajarlas y volver a compartirlas y seguir, pero interesante que simultáneamente estuvieras trabajando ya desde esas 3 líneas, de pensar cómo dirigir eso que estás escribiendo,
y de también tener en mente pues como la película que estás haciendo en términos de producción, de dimensión, de a qué público estaría dirigida, de entonces qué recursos puedes aspirar a tener, bueno, para hacerla. Ese punto de vista fue muy, muy interesante. Y luego, bueno, pues es trabajar y compartir pues, tu material. Por eso es muy importante también que se genere en un espacio de seguridad, ¿no? con la persona que te acompaña, porque estás muy vulnerable en ese momento, durante ese tiempo. Y además la persona que te acompaña normalmente está ahí porque tiene un poco más de experiencia que tú, por lo menos. Entonces tú a veces también puedes correr el riesgo de otorgar ahí toda la credibilidad y toda la autoridad a una persona que en el fondo puede ser que también esté funcionando ya por fórmulas, depende de la cantidad de tiempo que... Bueno, yo me he encontrado de todo y... No, pues claro, tú optas, porque tú sabes que te puede ayudar también, y sobre todo a día de hoy, porque por lo que decimos, se están poniendo de moda y al final forman parte de la fase de marketing que empieza ya en un proyecto desde su desarrollo, ¿no? Y, por ejemplo, haber participado en según qué laboratorios, pues también ya va otorgándole, bueno, pues un nombre al proyecto, o por lo menos sí que garantiza que ha ido pasando por una serie de cribas, ¿no? Porque a estos laboratorios también se presentan muchísimos proyectos y se seleccionan unos, entonces bueno, hay como unos filtros de garantía también para quizá productores que llegan en última y dicen, a ver, de este laboratorio pues me interesa. Nosotras, por ejemplo, cuando entramos, bueno, yo empecé en Noca sola con Sirimiri Films, luego entramos en ECAM, en la incubadora ya con Gariza Films desde el País Vasco, y gracias a estar en ECAM, por ejemplo, entró Inicia Films desde Cataluña. Entonces también son oportunidades para armar la película y para financiar y para seguir empujando hacia adelante para hacerla. Y yo no he estado hasta ahora. Quizás nos puedas hablar de la inteligencia artificial, Isabel. Es que no tengo nada interesante que decir sobre ese horror. Pero yo sí que tengo, porque justo nos pasó y me parece súper curioso, que yo vivía un poco al margen de que esto pudiera estar ya tocando mi realidad más cercana. Y estuvimos en un laboratorio en La Rioja, Cinelab, donde se presentaban proyectos de cortometraje, y yo era pues una de las personas también ahí del comité de selección, y justo apareció un cortometraje que despertaba mucha cosa, y era como, por una parte había gente, pero es que está tan bien escrito, pero es que está súper bien, pero por otra parte estábamos y decíamos, pero es una consecución de gags, ¿no? Es como que si le quitas ya, pero para eso está el laboratorio, para que mejore ya, pero si le quitas todos los gags que hay, ¿no? Ya, pero tal, generó mucha discusión, al final no se seleccionó, pero luego, a posteriori, nos enteramos de que era un guión que había sido escrito a través de una aplicación que debe ser como muy accesible, como que te la instalas, es una aplicación, te la instalas en el teléfono y le metes dos conceptos y entonces te hace sí, es que claro, creo que hay incluso como diferentes niveles en los que puede intervenir. En un primer nivel te puede hacer una sinopsis argumental, tú metes dos conceptos y te hace un te cuenta el cuento, y luego hay aplicaciones que te las pueden dialogar, que te ayuda con cuestiones de estilo. Entonces, claro, ya el límite es increíble, pero me hacía pensar que había algo de lo humano, de nosotros los humanos en ese comité de selección, que estábamos percibiendo que ahí había algo que no era, ¿no? Que era vamos a pensar que sí. Un polizón, y vamos a pensar que sí. Menos mal, porque no sé, imagínate que pasa el corto, ¿no? Ya. O sea, ¿dónde quedamos? Es que es increíble. O sea, pero más allá de que nos quedemos sin trabajo, o sea, ¿dónde quedamos como sociedad? Sí.
Y luego al mismo tiempo, imagínate que estuviera bien, que no hubiera algo raro, que realmente alguien sigue perfilando esa aplicación y oye, al final es algo que está bien. Es que, no sé, es que es Terminator, ¿no? Al final. Claro, es que... No sé, a mí me parece horrible, la verdad. Es que es muy fácil, o sea, coger eso y que aunque esté todavía verde tal, si luego le pones interés y deseo, también puedes desarrollar a partir de ahí y hacerlo. Pero claro, la cuestión es el origen de los relatos y desde dónde claro, pero nos es que narramos además, como al sociedad. final, si la sinopsis la hace la inteligencia artificial y luego llegan los guionistas y escriben los diálogos, al final, ¿qué va a pasar? Es que esos guionistas también van a cobrar menos dinero por el trabajo. Entonces, ¿aquí quién está ganando? No somos ni vosotros ni nosotras. Está ganando pues quien pone la pasta, que tiene que poner menos. Entonces, ya solo por eso deberíamos estar con las uñas. Sí, porque está ganando, o sea, porque seguramente esa herramienta se va a poner al servicio de justamente de unos intereses. De pagar menos a los guionistas, es que por eso pero han hecho la y más huelga allá, Hollywood. o sea, de intereses políticos, gubernamentales, o sea, del orden mundial que asusta, ¿no? Porque los relatos los van a controlar ellos. Sí, total, el cine es política y estamos mal si lo dejamos en manos de esto. Pero vamos a acabar con alegría, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta más. Bueno, pues yo si nadie tiene ninguna pregunta, yo para ya ir cerrando, no os voy a preguntar en qué estáis trabajando ahora, porque eso siempre es muy indiscreto en los procesos, pero sí os quería preguntar cuándo encontráis el tiempo para trabajar, porque entiendo que el proceso de escritura también requiere como de una cierta calidad del tiempo, de no sé si concentración o bueno. Y en realidad la vida de las cineastas, guionistas en la actualidad también es, bueno, tú ahora estás en un tour mundial, ¿no? Con la película de 20.000 especies de abejas y Isa, tú contabas hace un segundo que todavía estabas presentando la película de Asbestas, todavía los coletazos, ¿no? ¿Cómo gestionáis, ¿no? Pues eso, acompañar la película, hacer promoción, estar hoy aquí, por ejemplo, y a la vez tener como cierto tiempo de calidad para poder escribir? Yo ahora mismo no tengo nada en ciernes y justamente por eso, porque no siento que no puedo. Estoy, bueno, todavía pues eso, ¿no? Siempre se hace mucho el símil de las películas como Criaturas y el parto y tal, y todavía está demandante, o sea, está muy demandante. Y la tengo que acompañar mucho, pero ya espero que a partir de principios del año que viene pues ya empiece a caminar un poco más sola y a ver cómo encuentro ese... Pero ahora mismo es que mi cabeza está completamente llena de ruido, de viaje, de movimiento y no creo que es el estado en el que puedo empezar a pensar en algo. Pues a ver, yo soy guionista, entonces no soy directora, me demandan menos cosas que hacer y lo vas haciendo pues como buenamente puedes. Porque es verdad que nosotros hubo un momento que con la promoción de Asbestas y galas de premios, cosas, realmente tú lo que quieres es quedarte en tu casa y trabajar, porque es que tienes que entregar. Entonces hay veces que lo dices y pareces que eres como una especie de sosa o desagradecida, pero es que es verdad, o sea, yo lo que necesito tiempo, como tú dices, de calidad, porque además... Si hoy tengo, me lo invento, pues de 10 a 1:30, es que de 10 a 1:30 puede que no suceda nada interesante en mi cabeza, ¿no? Entonces necesitas jornadas largas, necesitas equivocarte otra vez. Entonces, la verdad es que, bueno, es como una especie de arma de doble filo, ¿no? Quieres que te vaya bien y que tus películas gusten a la gente y que te digan de Oslo, mándame un vídeo, pero por otro lado, el vídeo de Oslo te está quitando pues 1:30. Entonces, pues eso, dualidades. Bueno, pues espero que encontréis el tiempo para que podamos seguir disfrutando de vuestras historias y os quería dar las gracias y pediros un fuerte aplauso para las invitadas. Y para ti también. Gracias.